Buenas noches, queridos hermanos, amigos, amigas. Dios les bendiga en este día. Que el Señor pues esté con ustedes en todos sus quehaceres. Que siempre esté bendiciéndolos, guardándolos en su entrada y su salida. Y gracias. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 23, el versículo 1. Amén. Amén. Dice, estas son palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Amado Dios, gracias porque eres bueno, misericordioso, por tu palabra hermosa, Señor, preciosa, gracias. Gracias por este día especial, Señor, que estamos celebrando, un año de vida y un año también, Señor, de estar compartiendo la palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, todo te lo agradecemos, Señor, de corazón, y te pedimos que sigas ayudándonos, que sigas, Señor, dándonos la fuerza, dándonos la inteligencia, la memoria y las fuerzas, Señor, para seguir adelante. Oh bendito Dios, Espíritu Santo, convence a las almas de pecado, de justicia y de juicio, y que puedan venir, Señor, a tu redil. Gracias, Padre bueno, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre bendito, precioso de tu amado Hijo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, antes de empezar el mensaje, quiero también dar un agradecimiento a los hermanos y también a todos los amigos, amigas que escuchan la palabra de Dios, no solamente en Perú, sino también en otros países, como, personas pues que sabemos, hermanos, que están escuchando también los mensajes en México. Agradecemos a los hermanos mexicanos, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Ecuador. Y esperamos que este año más países de habla hispana nos puedan también escuchar. Son mensajes sencillos, pero siempre centrados en la palabra de Dios. Así que les agradecemos de corazón y sigan escuchando, sigan, inscríbanse para que les llegue el mensaje cuando colguemos en las redes. Dios les bendiga ricamente, prospere sus hogares, prospere sus vidas, sus trabajos, y donde todo lo que hagan sea prosperado y bendecido por nuestro Dios. Muy bien, en esta oportunidad quiero compartir la palabra, hermanos. He puesto por título a este mensaje, ¿recuerdas tu procedencia? Una pregunta, ¿recuerdas tu procedencia? Hermanos, a muchos de nosotros, no sé si a ustedes, pero viene de mi abuelito, que le gustaba, que nos dejó el árbol genealógico de la familia Galdos, la familia Galdos. Entonces, hermanos, en algunas oportunidades especialmente mi hermano hizo todo el árbol genealógico hasta ese tiempo. También unas primas también me pidieron a mí, porque mi abuelito dejó un libro y ahí él, desde sus ancestros, que un español que llega a Perú y bueno, se casa con una arequipeña y bueno, y ahí empieza la familia Galdos. Entonces, hermanos, a muchas personas les gusta saber quiénes fueron sus antepasados, quién es su familia. Es bonito, pero no para engañar, como una denominación pide el árbol genealógico para, dice, mandarlo, para si están muertos, que Dios
perdone, que no sé, para que ore, bueno, no sé mucho, pero hermanos, no, solamente para saber, es bonito para saber. Entonces acá vemos, hermanos, dijo David, hijo de Isaí. Hermanos, cuando dijo, entonces, si bien es cierto, dice las últimas palabras de David, pero aquí está diciendo, cuando dijo, ¿se acuerdan que a todos los profetas dice Jehová? Entonces, hermanos, también es cuando Dios quiere hablar a través de su Espíritu Santo. Entonces aquí le está hablando a David, hermanos, y le dice, David, hijo de Isaí. David, hijo de Isaí. ¿Por qué, hermano, le diría David, hijo de Isaí? Era el rey. En ese tiempo era el rey David. He dicho rey David, ¿no? Pero no. Dice David, hijo de Isaí. Verdaderamente David era hijo de Isaí, hermanos. Era el hijo menor de Isaí. Isaí no era muy conocido, o sea, no tenía mucha trascendencia, vamos a decir, en Belén, donde ellos vivían. Y el último hijo, que era David, era pastor de las ovejas de su padre. Entonces, Dios le recuerda, le dice, hijo de Isaí, que se recordara quién era. Porque Dios quiere, hermanos, que nosotros también recordemos. Dios lo saca a David de detrás de las ovejas y lo levanta en alto, lo hace rey. Y Dios quiere que también nosotros, hermanos, que nosotros recordemos nuestra procedencia. Muchos hemos nacido probablemente, nuestros padres no son gente de alcurnia, otros son de alcurnia, depende del poder económico y todas las cosas. Pero lo que Dios quiere en esta tarde, en esta oportunidad, hermanos, es que recordemos nuestra procedencia espiritual. Por eso le dice David, hijo de Isaí. Tenemos que recordar, hermanos, de dónde hemos venido, Todos sabemos que descendemos de los primeros padres, Adán y Eva. ¿Y qué pasa, hermanos? Porque descendemos de Adán y Eva, ¿qué pasa? Nacemos con el pecado adámico, nuestros primeros padres. En Romanos, hermanos, Pablo nos habla, hermanos, sobre el pecado, que es universal y que es necesario aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Romanos, hermanos, es un libro tan hermoso, tan precioso, que muchos le llaman la catedral de la fe, de la doctrina cristiana, porque, hermanos, habla tan hermoso junto con otros libros, pero, hermanos, nos hace ver que no es justo ni aún, por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos que recordar, hermanos, que venimos de un contexto de pecado. Vamos a ver qué dice el Salmo 42. A ver, ¿qué dice el Salmo 42? Que tenga que lo leer, hermano. A ver. ¿Sí?
41:42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Lo sacó del pozo cenagoso del pecado. David está diciendo que lo sacó de ahí. Y de ahí nos ha sacado Dios. Todos y cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, venimos cargando el pecado, hermanos. Si bien es cierto, no hemos llegado a degradarnos, pero siempre para Dios que es santo, santo, santo todo es pecado. Entonces tenemos que recordar, hermanos, cómo Dios en su infinita misericordia, así como le dice a David dijo de Isaí: recuerda que eres pastor de ovejas. Recuerda, ahora eres rey. ¿Pero por qué? ¿Por qué eres rey? Por la misericordia de Dios, hermanos. Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Porque Dios quiere, hermanos. Ámanos al mundo. Él murió para darnos salvación. Entonces, es tan importante, hermanos, que recordemos nuestra procedencia, que de vez en cuando nos acordemos y agradezcamos a Dios y prometerle, hermano, prometerle vivir cada día más cerca de Él, ser leal, ser fiel a Dios. Eso tenemos que agradecer, hermanos. David fue un hombre que, si bien es cierto, como hombre también tuvo sus fallas, pero un hombre, hermanos, que amaba a Dios con todo su corazón. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, hermanos. Él nos pide de nuestro corazón. Él quiere que nuestro corazón sea limpio. Él quiere que, hermanos, que vivamos cerca de Él, tomados de su mano. A mí me encanta, hermanos, cuando expreso esta frase que tomada de su mano. Hermanos, porque es tan maravilloso, hermanos, cuando podemos sentir en nuestro espíritu que Dios nos tiene de su mano. ¿Se acuerdan? En Isaías dice que Él nos sostiene. A ver este texto: no temas ni temas, que yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra y mi justicia. Bueno, hermanos, sigue a la palabra, pero hay un versículo que dice que nos sostiene con su mano derecha. ¿Lo tiene? Por favor. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Tenga el 38, ¿no? El 41:13. 41. Bueno, entonces, hermanos, como les digo, ya me estoy olvidando. Entonces, hermanos, Él nos sostiene de nuestra mano derecha, ¿no? Nosotros nos sostenemos de su mano. Y eso es lo que tenemos que vivir así, hermanos, ¿no? Dios nunca deja su mano. Somos nosotros los que deslizamos nuestra mano, hermanos, y dejamos a Dios. Dios quiere que ahí permanezca nuestra mano porque Él nos está sosteniendo. Y muchas veces pues nos vamos por otro rumbo. Es tan importante, hermanos, que seamos leales a Dios, fieles a Dios, que le sirvamos de corazón, hermanos, que busquemos cada día su rostro, de esa manera, hermanos, que es como que cerramos todo, hermanos, hacemos un círculo, cerramos a través, hermanos, a través de la oración que nos comunica con Dios. Y si permanecemos tomados de su mano, entonces estamos dentro de ese círculo. Recordemos que una vez el Señor nos dijo que
iba a venir muchas pruebas, profecía que se cumplió en la pandemia, hermanos. Y no digo que iba, hermanos, a venir pruebas muy grandes, pero que nos dijo a nuestra iglesia, Él nos iba. ¿Usted recuerda, hermana? Que todo aquel que estuviera dentro de su círculo. No iba a pasar nada. No le iba a pasar nada. Y hermanos, si pasaron los años y vino la pandemia, y gracias a Dios, con todo el corazón le agradezco a toda la familia, ¿no? ¿Cuánta gente ha partido a la eternidad, hermanos? En el 94 fue el 94 que nos habló. Sí, ¿no? 94 fue. Y así, hermanos, el Señor nos daba tantas profecías, hermanos, era hermoso. Entonces, porque Él es fiel, hermanos, Él es fiel porque Él nos ama. Él nos ama, su amor es grande, es profundo, no lo podemos medir, no lo podemos, no podemos expresar, hermanos, con palabras nuestras, el gran amor de Dios. Entonces, por eso Él quiere que recordemos, venimos de un contexto de pecado y solo cuando abrimos nuestro corazón para aceptar a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, entonces el Señor nos lavó con su sangre, nos dio una nueva vestidura, nos adoptó en su familia. ¡Qué precioso, hermanos! A mí me apasiona repetir la doctrina de la salvación porque es tan hermoso, hermanos. Y cada día, hermanos, estar agradecidos a Dios. Cada día vivir bajo la cobertura de Dios es lo más hermoso, hermanos. Tenemos fallas, estamos en este mundo, pero ahí está nuestro corazón, ahí está el Espíritu Santo que nos redarguye. Hiciste esto mal, no lo vuelvas a hacer. Y uno pide perdón inmediatamente. Entonces, de esa manera estamos siempre, hermanos, cerca de Dios, porque hay arrepentimiento genuino. Y luego le dice, hermanos, dijo aquel varón que fue levantado en armas. Fíjense, hermanos, cómo le hace recordar. Él le dice, aquel varón que fue levantado en alto. ¿De dónde lo saca a David Dios, hermanos? De detrás de las ovejas. Era pastor de ovejas. Lo trae de detrás de las ovejas. Lo saca. Él lo prepara. Él lo pasa. Todos sabemos, hermano. A mí me apasiona predicar de David. Todo lo que sufrió David, hermanos. Todo lo que sufrió David fue su preparación, hermanos, para que sea el rey. Porque Dios vio su corazón. Dios vio su corazón. Dios está siempre, hermanos, pendiente de nosotros. No pensamos muchas veces, no, Dios me ve. Dios no, está tan lejos como unos dicen, está en el cielo, no nos ve, pero Él está viéndonos, hermanos. Él sabe. Como algunas veces les he dicho, hermano, yo me quedé extasiada, le voy a decir, cuando escuché, leí la palabra y decía, ahorita no recuerdo en qué, que es en el Antiguo Testamento, que decía Dios que escuchó la conversación, escucha la conversación y le dice tal cosa, ¿no? Le responde Dios, porque está escuchando la conversación. Y yo me quedé, ¿pero qué? Yo sé que Dios escucha las peticiones que le hacemos, yo sé que Él siempre está con nosotros, pero la conversación, por eso es que siempre dice, hermanos, que no hablemos pues cosas incorrectas, ¿no? Cosas vanas.
Es hermoso, hermano, ese Dios tan grande que tenemos. Y ahí lo saca de ese lugar, lo prepara, como les digo, tantas pruebas, tantas cosas que pasan, perseguido por Saúl. En una oportunidad Saúl lleva 3.000 de los mejores hombres para que lo persigan, para matarlo. Pero en ese interín, hermanos, en ese tiempo, ¿qué pasa? David va creciendo espiritualmente y va, hermanos, aprendiendo quién es Dios, que no sirve a cualquier persona, sino a Dios, hermanos, al único y al verdadero Dios. Y es lo que tenemos que entender nosotros, hermanos, que a través de nuestra vida Dios está con nosotros. A veces pensamos, no, yo soy muy suficiente, yo lo puedo hacer todo solo o sola, soy tal, ¿no? Y saca los títulos a relucir. Y recuerdo mucho una vez vino una hermana que era una diplomática, vino a la iglesia de nosotros y predicó, y me quedó esto que le voy a decir. Ella dijo, ¿saben, hermanos? Yo soy diplomática, tengo 7 títulos, sé no sé cuántos idiomas, pero para mí, como Pablo, el único título que me gusta es que soy sierva de Dios, que soy una pastora, que puedo predicar la palabra. No me interesan mis títulos, no me interesa. Y era una diplomática que estaba en no sé qué embajada y nos vino a visitar. Teníamos el privilegio que a nuestra iglesia venían hermanos de todo lugar. Y así, hermanos, entonces, eso es lo importante, hermanos, que reconozcamos, hermanos, que los títulos, la profesión que puedas tener, no te eleve, que no te haga vanidoso, vanidosa, con humildad y con agradecimiento a Dios que pudiste llegar. Y si eres un cristiano, una cristiana, un pastor, muchos porque tienen congregaciones de miles, las mega iglesias que hay en el mundo, y se creen y se levantan ellos solos. No, que Dios nos levante, que Dios nos levante. Hermanos, cuando pensamos en David, cómo Dios lo levantó, no solamente para que sea el rey de Israel, sino que él es del linaje de David, viene el Señor Jesús. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento, hermanos, dice hijo de David? Hijo de David. Tenía por acá, pero bueno. Y hermanos, dice, y Pablo también habla de David. Y en Juan, en Apocalipsis, que dice que es yo soy la raíz del linaje de David, dice el Señor. Entonces miren el privilegio, cómo Dios hace un pacto con David, que su trono nunca estará vacío. ¿Quién es el que va a sentarse en ese trono vacío, hermanos? El Señor, en su segunda venida. Entonces vemos, hermanos, cómo lo sube Dios tanto, siendo un pastor de ovejas. Y el pastor de ovejas era, hermanos, un cargo muy humilde. Es más, en Egipto era abominación. Por eso cuando llega José, lleva a su familia, lo lleva a Gosén separado, porque los egipcios no podían ver a los pastores de ovejas, no podían ver esas cosas. Entonces, hermanos, Dios quiere, así como levantó, hermanos, a David, así como lo hizo rey. Él pasó muchas pruebas, hermanos. Si nosotros pasamos pruebas también, hay que superarlas. Nos quiere levantar a nosotros, hermanos. Y no quiere levantarnos poquito, Él quiere levantarnos en alto, hermanos. Él quiere levantarnos en alto. Él no quiere que nos quedemos como somos actualmente, hermanos. Él quiere levantarnos en alto, Él quiere prepararnos. Si nosotros, como decíamos en un mensaje, si subimos a la mesa del alfarero y dejamos
que el alfarero trabaja, el alfarero es Dios, que quiere trabajar con nosotros, que quiere hacer nuevas vasijas, nuevos vasos de honra, que le sirvamos. Él quiere, hermanos, eso. No quiere, hermanos, que nos quedemos ahí. Y amigo, amiga que no ha recibido a Cristo, le invitamos. Él quiere levantarle en alto, quiere darle la salvación, la vida eterna, a través de su sacrificio, de su muerte vicaria, hermanos. Él quiere darte la salvación. Quiere levantarte en alto si estás en el suelo, si de repente tu vida ha descendido a tal extremo que dices, ya yo no puedo, ya Dios no me va a perdonar porque he cometido muchos pecados. Pero Él te va a levantar, Él te va a lavar con su sangre, te va a poner una nueva vestidura, te va a adoptar en su familia, te va a justificar y te va a levantar en alto porque te va a adoptar, vas a ser hijo de Dios. Así que si no has aceptado a Cristo, hazlo. En esta noche, hoy es el día de salvación, dice la palabra, porque a veces no sabemos si de repente en esta noche vamos a morir. La muerte está ahí siempre a la puerta. Y si esperamos para otro día, podemos morir sin salvación. Quiere levantarnos a nosotros que hemos aceptado a Cristo en alto, hermanos, para que trabajemos para Él, para que le sirvamos, para que evangelicemos, para que dejemos, hermanos, de dedicarnos más a las cosas del mundo y hagamos obra. Todas las cosas, hermanos, que están pasando nos indican que la venida del Señor está cerca de nosotros. Así que trabajemos, hermanos. No quiere que nos quedemos bajos, sino en alto. Pero si tienes un estatus social alto en tu vida secular, sé humilde, sé sencillo. Si tienes un cargo de jefe, de jefa, sé también una persona asequible, que te puedan los jefes a veces se creen que porque son jefes tienen el derecho de tratarte mal, pero están equivocados. Mientras más yo he tenido un poco de relaciones públicas, de relaciones humanas, hermano, mientras más cerca estés del trabajador, mientras más lo entiendas, él te va a aceptar más. Y es más, te va a querer. Va a decir, mi jefe es bueno o mi jefe es buena. Pero mientras seas pues de que estiran, orgulloso, vanidoso, gente que verdaderamente no sabe tratar, ahí te vas a quedar. Si eres así, jefe, jefa, recuerda de dónde vienes, cuál es tu procedencia, recuérdalo. Y si eres cristiana y estás portándote así también como jefe, recuerda tu procedencia. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde sacó Dios? Hay que, hermanos, recordar siempre de dónde venimos. Recuerdo que una vez leí, dice que una señora era rica, la más rica de la ciudad, y tenía su servidumbre, pero dice que tenía una habitación que nadie entraba. Y quería la servidumbre, voy a hacer limpieza ahí. Y ella entraba todos los días, se encerraba ahí. Y a nadie, hermanos, le permitía que entrara ahí.
Y un día llegó, hermanos, una amiga muy querida y le dijo, pero me vamos a poner un nombre. Pero Cita, ¿por qué? ¿Por qué siempre entras ahí y no sabemos por qué? ¿Qué tienes allí guardado que no dejas que podamos conocer? Entonces, yo quisiera ver, bueno, te voy a enseñar a ti, porque eres mi amiga, porque nos conocemos tantos años, voy a enseñar. Y abrió la puerta y le hizo entrar. Y era un cuarto humilde, sencillo, con muebles antiguos, viejos, una camita muy simple, todo era un departamento, pero muy humilde, muy humilde. Todo limpio porque todos los días ella lo limpiaba. Y dijo, pero ellos pensaban que tenía un tesoro, que tenía algo guardado ahí. Entonces ella le dijo, ¿pero por qué? Le decía a la amiga, le dijo, ¿sabes por qué? Porque yo vine de abajo. Mis padres eran muy humildes, muy pobres, y yo mantengo esta habitación para que nunca me olvide de dónde vengo. Amén. De dónde vengo. Y que es como Dios me ha ayudado ahora y tengo todo lo que tengo, pero que no me olvide que vengo de abajo y que Él es el que me ha levantado. Qué precioso, hermano, qué precioso testimonio. Y bueno, hermanos, y luego dice el escogido del Dios de Jacob, ¿no? Escogido. El ungido del Dios de Jacob. El ungido. El ungido del Dios de Jacob. Recordemos, hermanos, rapidito, léame, 1 Samuel 16, los versículos que más hablen de que ya lo unge, los últimos versículos, del 10, a ver, del 10. Hermana, hermanito, por favor, te le he hecho 13:36, pero cuando yo le diga. Ya, a ver, hermana, ¿tiene? 1 Samuel 16, del 10 al 13. Primera de Samuel del 16 al 13, del 12 al 13. Del 10, 1 Samuel 16, del 10 al 13. Ya, sí, lo tengo. Ya. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. Entonces vemos, hermanos, si ni el papá lo tomaba en cuenta, porque pensaba que los otros hijos iban a ser los que quería que descienden a la mesa con Samuel, que era el profeta. Pero Dios le decía que no. Y le dice, ¿no tienes otros? Ya Samuel también seguramente que pensaría, pues ya no hay, no sacar. Pero y hasta el padre se estaba cuidando de las ovejas, o sea, ni lo tomaba en cuenta. ¿Cómo es, hermanos? Pero Dios sí toma en cuenta, aleluya. Él sí está presente, Él sabe, hermanos, cómo somos. Dios ya veía el corazón de David. Y vemos que
lo unge y en ese momento llena el Espíritu Santo y empieza, pues, hermanos, ya una vida guiada por el Espíritu. Y todo lo que, hermanos, lo que escribe los salmos tan hermosos, que casi la mayor parte de los salmos él escrito, y muchos de los anónimos se cree que son también de David, es algo tan maravilloso, hermanos, como este joven pasó tantas cosas. ¿Por qué? Porque que Dios lo ungió para que sea el rey, porque lo había desechado ya Saúl y él iba a ser el segundo rey de Israel. Por lo tanto, hermanos, lo preparó. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, prepararnos para cosas grandes. No quiere que nos quedemos allí. Yo pienso ahora, hermanos, mi hermano carnal de sangre me decía: hermana, Dios te va a levantar, Dios te va a levantar. Y pasaban los años y no llegaba. Bueno, gracias a Dios que he tenido oportunidades de trabajar para el Señor, pero me refiero a que Él me decía como algo muy mayor de lo que yo hacía. Y bueno, hermanos, ahora también que puedo predicar y que puedo llegar a otros lugares, entonces se está cumpliendo lo que él me decía. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor también usa a las personas para que a través de ellos nos den palabra. Hermanos, hermano 13:36 de Hechos. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dice que sirvió a su propia generación, ¿sí? Amén. Sirvió a su propia generación, hermanos. Y dice, según la voluntad de Dios. ¡Qué precioso, hermanos! O sea, no fue todo para él, no fue para su gloria, para su vanidad, sino, dice, sirvió a su propia generación de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que sirvamos a Dios, hermanos, que sirvamos a Dios en esta generación que estamos, a quien le ha tocado ser joven en este tiempo, y nosotros que ya pasamos de la juventud, que ya estamos mayores, pero estamos también sirviendo a esta generación de acuerdo a la voluntad de Dios, dando un buen testimonio, hermanos, viviendo pues como Dios quiere que vivamos, no apartándonos de Él, no olvidándonos de dónde procedemos, cómo Dios ha sido tan bueno para sacarnos, hermanos, de ese pozo cenagoso del pecado y darnos la salvación a través de la entrega de nuestro corazón a Dios. Y eso es lo que Él demanda. Y finalmente, hermanos, dice el dulce cantor de Israel, ¿no? El dulce cantor de Israel. Dice que hermano David era autor, era cantante, cantaba, y dice que hizo, hermanos, inventaba instrumentos para alabar a Dios. Inventaba. Ahorita ya estamos, no lo puedo leer, pero dice, hermano, que inventaba instrumentos para alabar a Dios. Un hombre ungido, un hombre, hermano, que amaba a Dios con todo el corazón. Él pecó. Y yo creo, hermano, que estos 3 pecados que señala de David la Biblia es porque quiere que entendamos que no importa de dónde vengas, no importa si caíste, si caíste al pozo otra vez, cenagoso del pecado, pero si quieres salir, Él te va a extender tu mano, Él te va a extender tu mano y te va a sacar. Que nosotros nos demos cuenta que de donde estemos, que si estamos siguiendo a Dios y de repente hemos salido del camino,
pero sí nos arrepentimos para que sepamos que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que perdona cuando hay un arrepentimiento genuino, que Él puede sacarnos, hermanos, de ese lugar. Si hemos caído, Él nos puede sacar. Y por eso menciona, hermanos, esos 3 pecados de David. Bueno, el de Urías Eteo es el que más nosotros señalamos, pero hermanos, todo es pecado para Dios: el adulterio, la fornicación, el homicidio y todo. Así que todo, una mentirita que decimos que no importa, blanca o negra, igual, hermanos, es pecado para Dios. Así que nosotros no somos nadie para juzgar a David, al contrario, hermanos. Y si hay poetas acá, hermanos, esos coros, hermanos, que cantamos para la Santa Cena, que son nuestros, que tienen la patente de que es mi pastor, los escribió mi hermano de sangre, mi hermano Ojar. Y hermanos, son hermosos, y poemas, tiene tantos y todos son hermosos, hermanos. Y así, si hay un talento, hermanos, no es para escribir, pero es para predicar, es para enseñar, hay que presentarlo delante de Dios, como David. Él, hermanos, fue su talento. Él fue rey, fue profeta, fue músico, y de su línea genealógica vino el Señor Jesús como hombre, hermanos, y Él es el que va a ocupar el trono de David. Hermanos queridos, recordemos cuál es nuestra procedencia, de dónde venimos, de dónde nos ha sacado el Señor. No importa en el lugar más alto que estemos, pero recordemos con humildad, sin vanidad, con gratitud a Dios, hermanos. Recordemos que solo Dios, en su infinita misericordia, por puro amor, por pura gracia, destronó a su Hijo y lo mandó a este mundo a morir para darnos la salvación y la vida eterna. Y vivamos agradecidos, recordando siempre de dónde procedemos y a dónde estamos ahora, solamente por pura gracia, por puro amor, por pura misericordia de ese Dios bueno, grande, todopoderoso, al cual servimos y el cual nos ama y nunca nos deja, siempre es fiel, siempre está a nuestro lado. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén.